Me llamo Elvira Montes. Tengo 68 años. Soy consejera escolar jubilada y una mujer que ha pasado la mayor parte de su vida escuchando lo que la gente no dice. Hace 3 años, cuando mi esposo falleció, me prometí que la casa volvería a sentirse en calma algún día. Por un tiempo, así fue. Mi hijo Adrián regresó a vivir conmigo junto con mi nieto, Emiliano, y las habitaciones que resonaban con duelo comenzaron a llenarse de vida otra vez, caricaturas por la mañana. El sonido del pan tostado saltando de la tostadora, el portazo de la puerta trasera antes de ir a la escuela. Pero últimamente, las noches han cambiado. Cerca de las 11, la casa se queda en silencio, salvo por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas y el leve crujir del piso. Entonces lo escucho los pasos de Adrián, lentos, recorriendo el pasillo, deteniéndose frente a la habitación de Emiliano. La puerta se abre, un susurro de bisagras y luego, silencio. 1 minuto, tal vez 2, a veces más. Después, el silencio se siente más pesado, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Al principio, pensé que no era nada. Tal vez Adrián solo estaba asegurándose de que su hijo estuviera dormido. Tal vez el pequeño había tenido una pesadilla, pero cuando Emiliano bajó a desayunar la mañana siguiente, vi las sombras oscuras bajo sus ojos, movía los cereales en el tazón y se estremecía cuando Adrián alcanzaba la leche. Intenté sonreír, calmar el aire entre nosotros, pero la inquietud no se desvanecía. La casa, que antes respiraba suavemente, ahora parecía estar escuchando también. Esa noche, cuando la lluvia volvió y el reloj marcó las 11 otra vez, me quedé sentada en la cama con la lámpara apagada, esperando que esos mismos pasos comenzaran, y lo hicieron lentos, deliberados, medidos. El silencio que siguió me oprimió el pecho como un secreto que no debía conocer. Cuando Adrián y Emiliano regresaron a vivir conmigo, la casa volvió a sentirse viva. Era primavera, de esas en las que la lluvia de Mérida suaviza todo el aire, la luz, incluso los recuerdos viejos. Adrián acababa de finalizar su divorcio, y aunque intentaba sonar fuerte por teléfono, yo podía escuchar el cansancio en sus palabras. Cuando llegó, sus hombros cargaban un peso invisible, y el pequeño Emiliano se aferraba a su brazo como una ramita, resistiendo una tormenta. En esas primeras semanas, preparaba hot cakes todas las mañanas. Como a Adrián le gustaban de niño esponjosos y un poco quemaditos en los bordes. Emiliano se sentaba en la encimera, riendo mientras revolvía la masa, dejando rastros de harina en sus mejillas. La cocina olía a mantequilla y a esperanza. Los sábados construíamos fuertes de cobijas y veíamos caricaturas viejas. Por un tiempo, creí que podríamos sanar juntos. 3 generaciones encontrando de nuevo el ritmo, pero con los meses, algo en la casa cambió. La risa fue lo primero en desvanecerse, reemplazada por instrucciones secas, respuestas cortantes y puertas que permanecían cerradas más tiempo cada noche. Los ojos de Adrián comenzaron a brillar con una luz inquieta, como si sus pensamientos estuvieran siempre en otro lado. Después del trabajo, miraba por la ventana de la cocina, dejando que su café se enfriara, mientras Emiliano construía torres de Lego solo en la sala. Cuando preguntaba si todo estaba bien, Adrián sonreía sin mirarme y decía: «Estamos bien, mamá. Solo necesita disciplina». Esa palabra disciplina pesaba en el aire, como una regla que no me habían explicado. En la cena, Emiliano apenas tocaba su comida, mirando a su padre antes de responder incluso las preguntas más simples. Había algo no dicho entre ellos, algo que aún no podía nombrar, pero que podía sentir. La casa seguía en pie, sólida, pero ya no respiraba. La mañana comenzó como cualquier otra luz grisácea entrando por la ventana de la cocina. El zumbido suave de la cafetera, el sonido de la lluvia golpeando el canalón. Estaba lavando los platos cuando noté algo nuevo en la puerta del refrigerador. Una hoja de papel, sujeta con un solo imán.
La letra de Emiliano garabateada en la parte superior, mi sueño. Era un dibujo a crayola, con los colores brillantes que él solía usar, pero no había nada alegre en él. Un niño pequeño estaba en el centro de una habitación azul, con la boca cubierta por una tira gris. A su lado, una figura alta y negra, con un brazo levantado y el otro extendido hacia el niño. Las líneas eran toscas, casi frenéticas, y los ojos del niño, dos círculos oscuros, parecían mirarme directamente. Sentí que el plato se me resbalaba de las manos y chocaba contra el fregadero. Mi pecho se apretó. Cuando Emiliano entró a la cocina, intenté sonar casual. Cariño, ¿tú hiciste este dibujo? Dudó. Luego asintió. Es solo un sueño, dijo bajito. Uno tonto. ¿Sobre quién? Se encogió de hombros, pequeños bajo su sudadera. No me acuerdo. Luego tomó su mochila y se fue a la escuela, dejándome mirando esa hoja como si hubiera susurrado algo que no debía escuchar. El resto del día pasó en cámara lenta. Seguía mirando el refrigerador, la tira gris de crayola, la sombra que parecía oscurecerse cada vez que la veía. Cuando Adrián llegó esa noche, casi lo mencioné, pero parecía agotado, irritable. Apenas hablaba mientras recalentaba la cena. El dibujo se quedó ahí, silencioso y acusador. Esa noche, cuando la lluvia comenzó de nuevo, me senté en la cama con las luces apagadas, a las 11, como si fuera una señal. Los pasos volvieron, lentos, firmes, deteniéndose en la puerta de Emiliano. El picaporte giró, las bisagras suspiraron, y un murmullo suave llegó desde el pasillo, la voz de Adrián, baja y deliberada. Luego, la puerta se cerró. La casa quedó en silencio, pero ese silencio ya no se sentía como paz. Se sentía como advertencia. A la mañana siguiente, no podía mirar el dibujo en el refri sin sentir que el estómago se me revolvía. La casa se sentía más fría, aunque la calefacción estaba encendida. Adrián ya se había ido al trabajo y Emiliano estaba en la escuela. El silencio debería haber sido reconfortante, pero no lo era. Se sentía vigilante. Por la tarde, tomé una decisión. Me puse el impermeable y manejé hasta el centro de Mérida. Los limpiaparabrisas iban de un lado a otro en un ritmo lento, al compás de los latidos de mi corazón. Estacioné frente a una pequeña tienda de electrónica, metida entre una panadería y una barbería. Adentro, el lugar olía levemente a plástico y polvo. Filas de cámaras llenaban la vitrina como ojos que no parpadeaban. Un joven dependiente con mirada amable me preguntó si necesitaba ayuda. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Algo pequeño, dije. Algo que se conecte a mi celular. Me mostró una cámara Wi-Fi diminuta, no más grande que una caja de cerillos. Podía transmitir video en vivo y guardar grabaciones en la nube. Asentí, fingiendo despreocupación, aunque sentía la vergüenza subiéndome por la garganta. Era madre, abuela. No debería necesitar esto, pero mis instintos gritaban más fuerte que mi culpa. Cuando llegué a casa, esperé a que la luz de la tarde se desvaneciera. El aire olía a lluvia y a café molido. Me paré en la habitación de Emiliano, con las manos temblando ligeramente mientras buscaba el lugar perfecto. Entre los libros en su estante, encontré un pequeño espacio junto a un avión de modelo. La cámara encajó perfectamente oculta, pero con una vista clara de la cama. Esa noche, me quedé en la cama con el celular brillando débilmente en mi mano. La pantalla mostraba la habitación de Emiliano, bañada en la luz suave de su lámpara de noche. Por un buen rato, no pasó nada. Luego, la puerta se abrió silenciosamente y Adrián entró. Habló con voz tranquila, casi tierna, preguntando si Emiliano había terminado su tarea. El niño asintió. Entonces algo cambió. Adrián se acercó más. Emiliano se puso rígido. Un susurro siguió, bajo pero cortante. El micrófono apenas lo captó. Por favor, no le digas a la abuela. La transmisión parpadeó una vez y luego se apagó.
Miré la pantalla en negro, con el corazón latiéndome contra la casa silenciosa. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. La lluvia había parado, dejando el mundo inmóvil y sin color, como si todo estuviera conteniendo el aliento. Mi celular estaba en la mesa de noche, con la aplicación de la cámara aún abierta. Por un largo rato, solo lo miré, temerosa de lo que encontraría si le daba reproducir. Cuando finalmente lo hice, la pantalla se llenó con la luz suave de la lámpara de Emiliano. Adrián estaba junto a la cama, su rostro tranquilo, sus movimientos medidos. No gritaba, no había rabia, ni tropiezos de borracho, nada que lo explicara. Le dijo a Emiliano que se arrodillara en la alfombra y mantuviera la espalda recta. El niño obedeció, temblando. «Dilo», ordenó Adrián suavemente. «Perdón por faltarte al respeto», susurró Emiliano, con la voz temblorosa. Más fuerte. «Perdón por faltarte al respeto». Una y otra vez, las palabras se repetían como una plegaria, quedas pero desesperadas. Cuando Emiliano se tambaleó, intentando descansar las rodillas, Adrián puso una mano en su hombro, estabilizándolo, no con amabilidad, sino con control. El silencio a su alrededor era casi insoportable. Luego Adrián se levantó, apagó la lámpara y salió de la habitación. El video terminó. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el celular. Lo reproduje 2 veces más, esperando haber imaginado algo, que había algún malentendido. Pero cada segundo se sentía deliberado, preciso. Esto no era un momento de enojo, era algo más frío. Esa noche no pude dormir. Seguía mirando la transmisión en vivo, con los ojos ardientes, el corazón acelerado. Cerca de la medianoche, la cámara captó movimiento otra vez, un rayo estrecho de una linterna cortando la oscuridad. La voz de Adrián, baja y contenida, murmuraba palabras que no pude distinguir. Luego un sonido pequeño, Emiliano llorando suavemente, suplicando volver a la cama. Presioné grabar, aunque las lágrimas empañaban la pantalla. El video continuó hasta que Adrián apagó la luz y cerró la puerta. Me quedé ahí mucho tiempo después, escuchando mi propia respiración, sintiendo el peso de la casa oprimiéndome. Antes del amanecer, conecté una memoria USB a mi laptop y copié los 2 videos. Cuando terminé, guardé la memoria dentro de la vieja Biblia de mi esposo, en el estante más alto, la que me había consolado en funerales, nacimientos y ahora, este silencio impensable. Esperé hasta la tarde del domingo para hablar con Adrián. La lluvia se había suavizado a una llovizna, y la casa olía levemente a café y limpiador de limón. Él estaba sentado en la mesa de la cocina, deslizando el dedo por su celular, con las mangas enrolladas, el ceño más fruncido de lo habitual. «Adrián», comencé con cuidado, «tenemos que hablar». No levantó la vista. «¿De qué? De Emiliano, de las noches. Escucho cosas, he visto». Me detuve antes de decir demasiado. Está asustado. «Adrián». Finalmente levantó los ojos, y por un momento vi al niño que solía ser gentil, curioso, siempre buscando aprobación, pero la suavidad desapareció tan rápido como llegó. «Estás exagerando», dijo, con tono cortante. «Siempre has sido anticuada. Los niños necesitan disciplina. Eso es lo que le falta al mundo ahora. Nadie enseña disciplina. La disciplina no tiene por qué verse como miedo», dije suavemente. Se recostó, con la mandíbula tensa. «No entenderías». Había algo en su voz que me heló. No era enojo. Era algo más frío, como una decepción torcida en autoridad. «Siempre pensaste que papá fue demasiado duro conmigo», continuó. «Pero mira, salí bien». Quise decirle la verdad, que no salió bien, que esas mismas reglas habían dejado cicatrices que todos aprendimos a esconder. Pero las palabras se me atoraron. Se levantó y terminó la conversación con un seco: «Por favor, mamá, no te metas». Luego salió, y el sonido de la puerta principal al cerrarse fue más definitivo que cualquier discusión. Esa noche, Emiliano entró a mi cuarto.
con sus manitas aferrando el borde de la cobija. «Abuela», susurró con la voz temblando, «por favor, no hagas enojar a papá». Lo abracé fuerte. Su corazón latía contra el mío, demasiado rápido para el pecho de un niño. «Estás a salvo aquí», susurré, aunque no estaba segura de que fuera cierto. Cuando se durmió a mi lado, miré la oscuridad, recordando los pasos pesados de mi difunto esposo. Sus palabras cortantes, las noches en que Adrián lloraba en silencio en su cuarto mientras yo fingía no escuchar. Ahora estaba pasando de nuevo voces distintas, el mismo silencio. La violencia en nuestra casa no nacía del enojo, era heredada, transmitida como una reliquia que nadie quería conservar. 2 noches después de esa conversación, la casa se sentía más pesada que nunca. Adrián se había acostado temprano, alegando cansancio, y Emiliano se había quedado dormido en el sofá de la sala. Lo llevé a su cuarto, lo arropé y dejé la lámpara de noche brillando suavemente en su mesa. La luz ámbar se derramaba sobre sus cobijas como una promesa de que alguien lo cuidaba. No dormí, me quedé en mi cuarto con el celular en la mano, viendo la transmisión en vivo otra vez. Cerca de la medianoche, la puerta de Adrián se abrió, entró al pasillo, su sombra alargándose en la pared, y luego entró al cuarto de Emiliano. Contuve el aliento. Al principio, habló en voz baja, preguntando si Emiliano había terminado sus tareas, si había rezado, si había aprendido a ser fuerte. Luego alcanzó la lámpara y la apagó. La habitación se sumió en la oscuridad. Escuché a Emiliano susurrar: «Por favor, papá, deja la luz». «Los niños valientes no necesitan luz», dijo Adrián. Silencio. Luego un sonido suave, pies descalzos moviéndose en la alfombra, la cama crujiendo. Mis dedos se detuvieron sobre el botón de parar. No podía seguir viendo. Dejé el celular en la mesa de noche, boca abajo, y me cubrí la boca para no gritar. A la mañana siguiente, no pude enfrentar a Adrián. Comió rápido, se fue al trabajo y besó a Emiliano en la cabeza antes de salir como si nada hubiera pasado. Esperé hasta que escuché su camioneta alejarse. Luego abrí mi lista de contactos y busqué un nombre que no había visto en años: Clara Mendoza. Clara y yo trabajamos juntas en la secundaria cuando yo aún era consejera. Ella se había dedicado al trabajo social, manejando casos difíciles, de esos que no dejan dormir. Cuando contestó, su voz era calma pero firme, como la recordaba. «Elvira, ¿qué pasa?». Le conté todos los pasos, el dibujo, las grabaciones. Hubo una pausa en la línea, de esas que cargan sorpresa y comprensión a la vez. «Envíame los videos», dijo. «Hiciste lo correcto, pero tenemos que actuar rápido, por primera vez en semanas». Exhalé no alivio, sino determinación. El plan se armó en silencio, como un secreto susurrado en una tormenta. Clara llamó temprano esa mañana. Su tono era firme, aunque se notaba la tensión debajo. Había hablado con su supervisora y juntas organizaron que un oficial y una defensora de menores vinieran esa noche, mientras Adrián aún estaba en el trabajo. El objetivo era simple: mantener a Emiliano a salvo sin confrontaciones. Cuando sonó el timbre, abrí la puerta y me encontré con una joven de ropa sencilla y un hombre de mediana edad, con ojos amables, que se presentó como el oficial Torres. Se movían con suavidad, hablando en voz baja, explicando cada paso como si manejaran algo frágil, que de alguna manera lo era. Emiliano estaba sentado en la mesa de la cocina, con su mochila ya lista con algo de ropa y su oso de peluche bajo el brazo. No hizo preguntas, solo me miró y dijo: «Vendrás después». Abuela, asentí, apartándole el cabello de la frente. «Pronto, pequeño. Ahora estarás a salvo». Para cuando la camioneta de Adrián entró al camino, la casa estaba demasiado quieta. Los oficiales ya se habían ido con Emiliano, llevándolo a un hogar temporal seguro arreglado por Clara. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo las luces traseras desaparecían por la calle. Cuando la puerta principal se abrió, reconocí el sonido de sus pasos rápidos, pesados, furiosos. Mamá gritó: «¿Dónde está?».
Me giré desde la ventana. Está a salvo. Adrián. Su rostro se torció, la incredulidad convirtiéndose en rabia. Me quitaste a mi hijo, como me quitaste mi infancia. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Por un momento, solo vi al niño asustado que había sido, parado en ese mismo pasillo hace años, temblando bajo la sombra de su padre. Pero antes de que pudiera hablar, las luces intermitentes llenaron la ventana. El oficial Torres entró, tranquilo pero firme. La rabia de Adrián se rompió en sollozos. Solo quería hacerlo fuerte. Lloró con la voz quebrada. Me quedé en la puerta, con las manos temblando. Mientras la verdad se asentaba sobre ambos, la fuerza nunca fue lo que le faltaba a nuestra familia. Era la ternura lo que habíamos olvidado cómo conservar. Semanas después, me encontré sentada en la última fila del juzgado de Mérida, con las manos apretadas en el regazo. La sala olía ligeramente a papel y abrigos mojados por la lluvia. Todo se sentía demasiado brillante, demasiado quieto. Adrián estaba al otro lado del pasillo junto a su abogado, con los hombros rectos pero temblando ligeramente, como si se preparara para una tormenta que solo él veía. Cuando entró la jueza, todos se levantaron. Me quedé sentada un momento de más, con las rodillas rígidas por la preocupación. Luego vino la parte que temía: los videos. Clara los había presentado como evidencia. La pantalla cobró vida, mostrando la luz suave de la habitación de Emiliano, la voz tranquila de Adrián, las manos temblorosas de Emiliano, los sonidos que una vez vi sola en la oscuridad, ahora llenaban el aire para que los extraños los escucharan. Cada segundo se sentía más pesado que el anterior. Adrián miró al suelo, incapaz de ver. Su abogado objetó una vez, luego se detuvo, dándose cuenta de que no había argumento lo bastante fuerte para borrar lo que estaba en esa pantalla. Cuando el video terminó, la jueza ajustó sus lentes y habló con una voz que era a la vez suave y definitiva. Adrián recibiría terapia y visitas supervisadas únicamente. La madre de Emiliano tendría la custodia total. La decisión tomó menos de 10 minutos, pero se sintió como el cierre de toda una vida. Mientras la sala se vaciaba, Adrián levantó los ojos hacia los míos. Por un instante, vi al hombre en que se había convertido y al niño que alguna vez fue, parado en esa puerta hace décadas, intentando entender qué significaba el amor cuando venía con dolor. Quise alcanzarlo, pero el espacio entre nosotros ya estaba decidido. Afuera, la lluvia había regresado. Clara caminó a mi lado, callada por un momento antes de decir suavemente: a veces, lo más amable que puedes hacer es detener el daño, no esconderlo. Asentí, aunque mi corazón dolía con la verdad de sus palabras. Pasaron los meses, y Mérida volvió a su ritmo habitual de lluvia y mañanas grises y suaves. La casa se volvió más silenciosa otra vez, pero era un silencio diferente, ya no pesado, ya no tenso. Solo el zumbido constante de una casa vieja que había visto demasiado y seguía en pie de todos modos. Emiliano venía cada 2 fines de semana ahora. Entraba corriendo por la puerta principal, con su mochila rebotando y su risa llenando cada cuarto. A veces traía dibujos de la escuela: cielos brillantes, ventanas abiertas, sin sombras escondidas en las esquinas. Los domingos por la noche, después de la cena y las historias, lo ayudaba a lavarse los dientes y lo arropaba. Ahora le gustaba dormir en la habitación de huéspedes, la que da al árbol de mango. La lámpara de noche brillaba suavemente junto a su cama, y el aroma a ropa limpia llenaba el aire. «Abuela», susurró una noche mientras le subía la cobija hasta la barbilla, «¿puedes dejar la luz del pasillo encendida?» «Claro», dije, «todo el tiempo que la necesites». Encendí el interruptor, y la luz se derramó suavemente en la habitación firme, cálida, constante. Él sonrió, cerró los ojos y se quedó dormido en minutos. Me quedé en la puerta un rato, escuchando su respiración. El mismo pasillo que alguna vez guardó secretos, ahora se sentía como una promesa. Las paredes ya no escuchaban con miedo, cargaban algo más suave: confianza.
tal vez incluso perdón. Afuera, la lluvia seguía cayendo, constante como un latido contra la ventana. Caminé de regreso a mi cuarto, deteniéndome a mirar una vez más la luz que brillaba en el pasillo. Antes, el silencio significaba paz. Ahora, significaba seguridad. Y en esa seguridad, finalmente entendí que el amor, cuando sana, nunca necesita alzar la voz.